que Dios, sí, pensamos que Dios va a tener misericordia cuando la Biblia dice que no, que va a traer juicio. Y hoy precisamente en el Salmo 51, que es el salmo que vamos a estudiar, vamos a ver qué es misericordia y vamos a ver la ira de Dios y sobre todo las consecuencias, ¿no? Vamos a leer el Salmo 51. Este salmo es, digámoslo así, para mí uno de los salmos más bonitos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el Salmo 91, ¿sí? Y muchas personas abren el Salmo 91, lo tienen como una especie de idolatría en sus hogares, le compran un altar y abren la Biblia en el Salmo 51, pensando que los va a proteger. Bueno, el Salmo 91, ¿no? Ese es el Salmo 91. Yo respeto esas creencias, bueno, respetarlo, ¿no? Respeto las creencias, porque eso es totalmente antibíblico. El hecho de que usted habla la Biblia en un capítulo no quiere que lo va a salvar. A mí me llama mucho la atención que muchas casas en Colombia he visto, en Ecuador también y en Brasil, en México no vi, en Brasil vi y en Venezuela vi. Y ese salmo lo tienen abierto como protección y uno les pregunta, ¿te lo sabes de memoria? No, no me lo sé, porque la gente no comprende la verdad bíblica. La Biblia sirve si tú la lees y te la aprendes. Recuerden el nuevo pacto que está en Jeremías capítulo 31, por ejemplo, versículo 31. Voy a hacer un pacto con Israel, pero no como el que hice la vez pasada allá en el monte del Sinaí cuando los tomé de Egipto. Ese es el nuevo pacto, versículo 34, si no estoy mal. Escribiré mi ley en su mente y la pondré en su corazón. Y hoy vamos a leer un salmo que nos va a enseñar qué es la verdadera misericordia de Dios y que no confundamos la misericordia con la permisividad, ¿sí? Con la permisividad. Vamos a leerlo y después vamos a entrar ¿cómo se llama? En el contexto. Bueno, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán, vino a él, o sea, al rey David, el profeta Natán. Ya ahí vimos enseguida el contexto, ya vamos a hablar de ello, ¿ok? Versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tú, ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti. ¿Puedes ayudarme a leer, Dorita, si eres tan amable? Mientras yo voy anotando unas cositas importantes que el Señor aquí me va diciendo. ¿Puedes leerlo, por favor, si es tan amable? Dale. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré las transgresiones tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. A los transgresores. A los transgresores, sí. Vale. Tus caminos, y los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia,
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daré, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien, muchas gracias, mi querida hermana Dorita. Muy buenos días a los demás. Ramoncho, Dios te bendiga. ¿Cómo amaneces? ¿Mucho frío por allá o qué? Luz Dari. ¿Por dónde anda Ramoncho? Buenos días para todos. Dios les bendiga. A veces no me conecto porque no tenemos señal. Ah, ok, muy bien. ¿Qué haces, Ramoncho? ¿Mucho frío o estás tratando de no hacer bulla y despertando a los demás? Las dos cosas. Ok, sí. Ramoncho a veces está de viaje, entonces no puede despertar a la gente que está con él. Bueno, vamos a leer uno de los salmos realmente poderosos. Hablado del Salmo 91, el Salmo 91 es muy bonito, es muy poderoso también, y el 51 también es poderoso. Este salmo nos da muchas, ¿cómo se le dice? Nos da muchas referencias doctrinales, sobre todo. A ver, vamos a analizar el contexto. Este salmo, ¿de dónde nace? Este salmo nace de 7 días donde David estuvo postrado en el suelo, llorando, gimiendo, pidiendo perdón. Este salmo nace después de la caída del rey David, una caída muy fuerte que tuvo con una mujer llamada Betsabé. Si usted quiere saber el tema completo, tiene que irse al segundo libro de Samuel. A ver, eso está exactamente en, déjenme buscar dónde está. Primero de Samuel 2, 9, 10, no. Eso está, vamos a buscarlo. David Betsabé, la historia. No la vamos a leer, se la voy a contar, pero quiero que más tarde, si es tan amable usted, segundo de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, ¿cierto? Y este texto, vamos a buscar un momentico, exactamente en el capítulo 12, donde Natán, el profeta, le llama la atención. ¿Qué pasó? Voy a contar la historia más tarde, que usted tenga un tiempito, lo lee el capítulo 11, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, segundo de SM 11-12. Sucede que el rey David, en lugar de ir a la guerra, dice así, no se fue a la guerra cuando los reyes iban a la guerra. A David le entró la pereza y se acostó a dormir en la tarde. Cuenta el texto que él se levanta finalizando la tarde y mira desde los galpones de su palacio, desde la terraza hacia abajo, a una mujer bañándose. O sea, la vecina se estaba bañando. ¿Sí? Él pregunta, ¿y esa mujer quién es? Le dicen, es la esposa de Urías el Eteo, un hombre que está peleando por ti en el frente de batalla. Él manda a llamar a la mujer, tiene relaciones con ella, con el tiempo la mujer está embarazada y él toma la decisión de a esa mujer, a ese hombre, llamarlo, ¿sí? Imagínese el hombre lo contento que debe estar de ver al rey. Le emborracha y el pensamiento de David es que el borracho va a irse a su casa, se llega a su esposa y David le empaca el peladito. No sucedió así. Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, un hombre íntegro,
dijo, no puedo ir a la casa de mi esposa, a mi casa, porque mis compañeros están en la guerra. No, eso no es leal. Y aquí vamos a aprender la diferencia entre lealtad y fidelidad, ¿sí? Hay gente fiel, pero hay gente que no es leal. Son dos conceptos diferentes, ¿ok? Y este hombre era leal, además de ser fiel a David. Se quedó en las gradas y ahí amaneció en las gradas del palacio. Le dijeron a David, Urías el Eteo no fue a su hogar, no fue a su casa. David dijo, llámenlo otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a tu casa? No. Mis compañeros de guerra están en el frente de batalla, ¿yo cómo voy a ir y ellos allá? No. David volvió otra vez a emborracharlo, intentó por segunda vez hacerlo y nada. Urías el Eteo no quiso ir. Entonces David escribió una carta, decía la carta, en el calor de la batalla, perdón, no, pongan primero a Urías el Eteo en frente de batalla. Ese acto debía ser un acto de honor. Que usted lo pusieran en el frente a liderar la batalla, eso era honorable. Pero la carta decía, en lo más caliente de la batalla, abandónenlo y déjenlo morir. Una de las cosas que me impresiona es que el rey David sella la carta y se la da en la mano a Urías el Eteo. Y Urías el Eteo, me imagino, pienso aquí, comí con el rey, tomé con el rey, la pasé bueno. Y el rey me dio una carta, estoy llevando un mensaje, me pusieron al frente, qué honor, ¿no? Y Urías no sabía que llevaba era la pena de muerte. Yo aquí en este texto veo a David que perdió toda sensibilidad. Y así es el pecado. El pecado nos hace perder sensibilidad. Llega un momento en el cual eres tan soberbio que bíblicamente, doctrinalmente estás haciendo lo malo, pero tú piensas que estás bien. Un ejemplo, hoy hay muchos pastores que enseñan el homosexualismo. Veía una señora en TikTok, decía yo era pastora y tenía prejuicios contra los homosexuales, pero hoy he visto la verdad que Dios es amor. Y aparece el hijo, yo soy un pastor homosexual y mi madre dejó la persecución y ahora entendió el amor de Dios. Entonces uno queda diciendo, interesante, ¿no? Ahora los homosexuales siguen a Dios, cantan a Dios y tienen iglesia. Como la persona, ¿no? Pastores polígamos. No sé si ustedes vieron la entrevista de este pastor donde fue que Alejastra la violó y mientras le estaba abriendo el hueco para matarla, Alejastra se logró volar, salió gritando y al hombre lo cogieron preso y el hombre dice, yo soy experto en esto y no sé por qué la niña se me voló y el hombre era pastor. Y ahora la comunidad, que no sé qué es peor, dice que deben soltarlo porque a él se le metió fue el diablo y realmente necesitaba una liberación. O sea, ¿cómo llegamos hasta allá? El rey David, hay un versículo, vamos a buscarlo para escribirlo ahí en el Salmo 51. Ya escribieron en el Salmo 51 en el título Segundo de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, ¿no? Y hay otro que está escrito en Primera Carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Primera Carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, Primera Carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahí en el Salmo 51, escríbale debajo de segundo de Samuel 11:12, escríbale Primera de Timoteo 4:2.
llega un momento en que la conciencia de tanto pecar se cauteriza y oído, legalizas el pecado. Legalizas el pecado. Esto es impresionante. Y hay gente que la Biblia dice así no es. Oiga, la Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza de nada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y hoy vemos en Colombia la idolatría tan impresionante donde sacan, ¿cómo se llama eso? Que es una cruz como de oro y la sacan a pasear el santo, algo así le llaman, y la besan. Y usted habla con los católicos y ellos dicen, no, eso no es idolatría. Eso no es idolatría. Si eso no es idolatría, cargar un muñeco que la Biblia lo prohíbe en los hombros, en la misma Biblia católica, en Baruch capítulo 6, un libro que no está en nuestra Biblia, un libro que prohíbe eso. ¿Cómo llegan hasta allá? Cauterizada la conciencia. O sea, yo puedo tener una pareja del mismo sexo y ser pastor. Cauterizada la conciencia. ¿Me hago entender? David tenía cauterizada la conciencia. La vez pasada me puse a analizar este texto, el de 2 de Samuel 11 y 12, y aquí el capítulo 51, y David tiene tan cauterizada la conciencia en esa obra que el hombre oído, mentiroso, engañador. Bueno, comencemos primero que le gustaba el voyerismo, no la pornografía. Ver a una mujer desnuda bañándose, eso se llama voyerismo. Eso es pornografía, o sea, a David le gustaba la pornografía. Hoy tenemos psicólogos cristianos diciendo que usted puede masturbarse, que no hay ningún problema y puede ver pornografía. Es más, no puedo mostrar estas imágenes porque se abrirían pantallas que no se deben abrir, y una de las cosas bonitas es que si usted no abre en su computador páginas de sexo, no entra en virus, y segundo, no le aparecen el algoritmo mensajes iguales. Pero ¿sabían ustedes que ahora hay actores de porno cristiano? Ojo con esto. No sé si usted lo quiera buscar. Busque la noticia sin abrir imagen, si quiere, después. Y medio lea, no vaya a bajar videos, lea. En Brasil, ¿sí?, hay actores de porno cristiano, ojo. ¿Cómo así? Uno dice, pero este cuento que sí. Son parejas casadas, son matrimonios que se graban como terapia para aquellas parejas que tienen problemas en la cama. Y esto de una vez abre un debate, que yo no sé qué debate, o sea, ¿cómo llegamos hasta allá? Hasta el colmo, ¿no? O sea, tengo problemas con mi pareja y la terapia es yo ver a otra mujer y a otro hombre a excitarme. Eso es aberrante. Pero bueno, llegamos hasta ese punto. Eso tiene David. David inicia mirando a una mujer y deseándola. ¿Y qué dice el mandamiento? No, creo que es el 9, si no estoy mal, o el 10. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Bueno, uno dice a la casa, los animales, nada, ni tampoco codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ya David, con solo verla y desearla, ya David merece la muerte, ya pecó. Además de eso, David se llega a ella. Entonces, el adulterio, ya en el adulterio en la Torah merece la muerte, ya tiene que morir, pero Dios no lo mata. Ok, mire la misericordia de Dios, ¿no? Dios no lo mata. Vamos a ver la diferencia entre misericordia y permisividad.
Porque el cristiano del 2026 tiene un Dios permisivo. Hoy me he dado cuenta cómo Dios, como no arrasa con la humanidad, entonces hay que tener misericordia. Y se confunden cuando lo que viene para nuestros países es juicio y que la oración nuestra es, Señor, haz tu voluntad. ¿Ok? Póngale cuidado. Además de eso, de ser voyerista, pornográfico, de adúltero, se vuelve un engañador impresionante que perdió la sensibilidad en el amor al prójimo, que llama al hombre, lo emborracha y en su mente cavila la idea de decirle, no, ese hijo es suyo. O sea, entra en su casa que le empacamos el niño. Nótese eso, ¿no? Aberrante, aberrante. Como no pasó, miren esto. Entonces David dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para legalizar el pecado? No se puede legalizar porque el hombre no fue. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que nadie me vea y tomo una decisión. ¿Cuál? Matemos a Uriel Esteo. ¿Pero por qué? Póngale cuidado, el versículo 3. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David conocía la palabra de Dios. ¿Y saben qué? David conocía la ley. La Biblia dice en Deuteronomio 18 que los reyes, 18 o 17, léalo conmigo por favor. Deuteronomio 17, el 16, no, ¿el qué? El 18, dice, hablando del rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y todos estos estatutos para ponerlos por obra. David conocía. Y David, ¿sabe qué pensó? Hay una manera de legalizar este pecado. ¿Cuál? Si la mujer enviuda. Si la mujer enviuda queda libre de su marido, yo la puedo coger y se acabó el problema. No hay pecado. Y así sucedió. O sea, ¿qué pasó? Lo humanamente, no lo divino. Y es que mandó a matar al marido, se quedó con la mujer y él vivió con Betsabé en el palacio embarazada. Y se acabó el problema, ya no hay pecado. Eso es lo humano, ¿no? Ahora viene lo divino. Eso que les estoy contando está en 2 de Samuel 11. En el 12 aparece el profeta Natán, disfrazado, y pide una audiencia con el rey. Y él se inclina y le dice, no se deja ver. Y le dice, rey, imagínense que un señor muy rico, teniendo muchas ovejas, hizo un banquete. Y cuando sus invitados llegaron, ese hombre no cogió de sus ovejas, era rico, sino que tomó la única oveja de su vecino y dice una oveja que la quería como si fuera su hija. ¿Cierto, Dorita? Y entonces allá, ¿dónde está Luz Dari? Que no la veo, Ramoncho, Liceo, Elvira, allá, el rey David, le dice Natán, le dice, y tomó la única oveja de su vecino y se la comió. Y se levanta el rey fúrico. Dice, el tal debe morir. Ojo con esto. El tal debe morir. Y se le debe quitar las cosas y que pague al otro 4 veces lo que robó. Ahí el profeta, perdón,
el profeta Natán se quita la capa. Discúlpeme que soy un poquito no, estoy mal de la garganta, pero bueno, un poquito de agua no tengo nada para tomar, no me preparé para eso. Ojo, el profeta Natán se quita la capa y le dice, ese eres tú, que teniendo tantas mujeres en tu palacio, decidiste quitarle la única esposa a tu vecino. Y el rey David, si ustedes leen el texto, dice el rey David, ¿cómo se llama? Váyanse para segundo de Samuel, capítulo, ¿qué dijimos? 12, ¿no? El rey David estaba endurecido, ¿sí? Dice entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor. David estaba tan endurecido que póngale cuidado. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, o sea, como resultado, y aquí viene el problema, que es que el Dios misericordioso de hoy no castiga. Él es tan bonito, ¿no? Y se les olvida que Hebreos dice que Dios es amor. Sí, eso es verdad. Pero Hebreos dice, Dios es fuego consumidor. Entonces mire lo que viene. Versículo 10, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Anótele ahí 1 en el versículo 10. Primer castigo. Segundo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Va para la tercera en el versículo 12, coloqué 3, ¿sí? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de tu Israel en pleno sol. Ojo, ya van 3 cosas. 1, espada a tu casa, sobre ti y tu casa. 2, se van a violar a tus mujeres. Y 3, como tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Mire, ojo con esto. Natán le dice a David, tú te llegaste a la mujer de tu prójimo. Y David se queda como nada. Ok, listo, entonces te voy a castigar. Castigo número 1, la espada sobre ti y tu familia. Y David como si nada. No, bueno, 2, las mujeres tuyas van a ser violadas delante de todo el mundo. Y David como si nada. Tampoco. Tercero, entonces, todo esto lo voy a hacer. Y ya ahí sí David como que, espere. Y ahí es donde a mí me llama la atención cómo está tan cauterizada el alma, ¿sí? Cómo el alma se cauteriza, que ya te importa poco hasta el mismo castigo. O sea, ya en el tercer castigo, ahí sí David dijo, espere, ya, pequé contra Jehová, ¿sí? Entonces Natán le responde, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Versículo 14, cuarto castigo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo, que te ha nacido, ciertamente morirá. ¿Cuánto tiempo llevaba ese pecado? ¿Cuánto tiempo ese pecado oculto? Mínimo, 9 meses. Ya ese bebé había nacido. Por eso es que usted devuelva hacia el capítulo 51. ¿Sí? No, antes del capítulo 51, siga conmigo leyendo ahí.
el hijo te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Jehová lo mató, enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos, o sea, David se dio cuenta después de que murió 7 días acostado, dice el texto. Oiga, que Dios tan malo, ¿no? Que Dios tan malo que enferma a un niño y mata a un niño. ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿Cuál es la culpa del niño? ¿Por qué Dios lo mata? Y ahí es donde viene el problema con muchos cristianos que no entienden la justicia de Dios. Mire, voy a decir esto con respeto. Hay personas que están en un hospital por el pecado. Y la gente ora y ora y ora. ¿Para qué oras? ¿Para que Dios lo sane? Error. ¿Cómo? Error. Tú debes orarlo para que Dios haga su voluntad. Y si la voluntad de Dios es matarlo, que lo mate y se lo lleve. ¿Cómo? Sí, señores, ahí está el problema. Que no hemos entendido la voluntad de Dios. Váyanse para el Salmo no, Isaías 57. Hay gente que dice Dios es malo porque mató al niño. Dios es malo porque se llevó a mi esposa, a mi esposo. Salmo 57 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Hace unos años atrás me encontraba en una congregación muy famosa en Santa Marta. ¿Sí? Y bueno, en fin, conocí a una persona, a un pastor, mis respetos, de esos que uno se les quita el sombrero, y joven, no tenía ni 50 años ese hombre, joven, 40 y algo, o bueno, yo creo, ¿no? Pero no era ningún anciano, su esposa, sus hijos, un ministerio hermoso, y de un momento a otro, cáncer, no sé si fue de páncreas, de estómago o algo, se lo llevó, pero así en cuestión de meses. Normal, la familia, todo el mundo entristecido, pero la gente no entiende que el Señor, hay personas que se las lleva de una vez para evitar ¿qué? Un sufrimiento mayor. Ese bebé de un rey y de la mujer de otro, ese bebé iba a crecer como bastardo. ¿Usted sabe qué significa eso? Es más, a David le había pasado. Vea el Salmo 51, versículos 5 y 6. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David está diciendo, yo hice lo mismo que mi papá y mi mamá. ¿Quién fue David? Si usted se lee los inicios, si usted se va al inicio de los primeros capítulos de Samuel, del capítulo 9 en adelante, comienza la historia del rey David. En el capítulo 8 el pueblo pide, como en el capítulo 16, es primer libro de Samuel, capítulo 16, usted va a encontrar que David es ungido como rey, sí, capítulo 16. En el capítulo 15 Saúl es desechado y Dios le dice a Samuel en el capítulo 16, vete a la casa de Isaí, allá vas a encontrar a uno de los hijos de Isaí que va a ser el rey, vaya y úngelo, yo le voy a decir quién es. Isaí recibe la orden del profeta Samuel de traer a sus hijos. Primera pregunta, ¿por qué trajo a todos menos a David? A David lo dejó por allá olvidado, cuidando las ovejas. A él no le invitaron. ¿Sabe por qué? Porque aquí este texto me enseña
que en pecado me concibió mi madre. David era un hijo bastardo, era un hijo desechado, era un hijo tirado por allá. Y David no pensó eso del niño, Dios sí. Y Dios prefiere quitarle todo el sufrimiento de ser el bastardo de un rey. Ustedes tienen idea de lo que le sucede a los bastardos del rey. Todos los días les recuerdan que es un bastardo. Entre otras cosas, quién sabe qué más vendría por ahí. Dios decidió llevarse el niño. Y aquí le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes seguiría al Señor? ¿Le volvería a alabar y adorar aún cuando se lleve a un hijo? Aún. Recuerdo cuando mis trillizos, todavía en el vientre de la mamá me llama y me dice, estoy sangrando. Trillizos. 3 meses, 4 meses de embarazo. Eso enseguida todo entendido sabe, eso va por un legrado y chao, perdió los bebés. No hay nada más que hacer. Está sangrando a los 3 meses, no hay nada más que hacer. Y recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, usted es mi Señor, llorando, usted es mi Dios, por encima de lo que sea. Sean 3, sean 2, sean 1. Primero en la ecografía anterior eran 2, no sabíamos que eran 3. Sean 2, sean 1, o no sean, usted sigue siendo el Dios de mi vida. Así le digo. Porque usted está por encima de mis hijos. Cuando llegamos allá, le dijeron, no señor, usted no está sangrando. No, la crema que usted se está aplicando de estrógenos, creo que es una crema especial, intravaginal, se procesa y usted lo expulsa así, de ese color. Y le hicieron la ecografía, está bien, y la felicitamos. ¿Por qué? Tiene trillizos. Y ella se quedó pálida. Después cuando me contó casi me voy de cabeza. Ya, pensamos que eran 2, ahora son 3. Y yo me reí y dije, pensando en 2 y el Señor multiplicó a otro más. Interesante. Y aquí es donde usted y yo debemos entender eso. Si el Señor se lleva a uno de tus hijos, ¿tú le seguirás sirviendo? ¿Le seguirás adorando? Ojo con esto. Ojo con esto. Dios es justo. Y si tiene que matar a un niño, lo mata. Y si Dios tiene que acabar con una nación, la acaba. ¿Y el problema cuál es? Naciones como Colombia, naciones como Ecuador, naciones como Venezuela, tienen que ser arrasadas por culpa del pecado. En Colombia violan 60 niños diarios. Abusan de ellos diarios. En Colombia ya se está hablando de legalización de la adopción homosexual. En Ecuador, cuando estuve en Ecuador, altamente idólatra. Impresionante. En Venezuela ni se diga, la montaña de Sorte y en fin. Ay no, que Dios tenga misericordia de mi nación. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Versículo 12. Vuelve el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Más bien pongámonos a predicarle a la gente para que el Señor los convierta de su pecado. Pero si a ti te tocas como Elías, Señor, manda fuego, que el Señor mande fuego a donde quiera y nos salve y nos cuide. Porque no hemos entendido que el pecado tiene un resultado, ¿sí? El pecado tiene una causa, pero también tiene un efecto. Y Dios no va a quitar el efecto de tu pecado. Ese es el problema de muchos. Ojo, si usted llega a los pies de Cristo por primera vez, el efecto de tu pecado Jesús lo quita. El efecto de tu error Jesús lo quita, no sea un SIDA.
Por la fornicación, un herpes, una gonorrea, una sífilis, lo que sea, Dios la quita. Porque eso se llama soteriología, o sea, soter, la palabra salvación. Dios me salva de la enfermedad que me da la maldición del pecado. Ok, pero es que aquí estamos hablando de una persona que conoce a Dios. Ya cuando tú empiezas a pecar deliberadamente, y Hebreos dice, una persona que ya conoce a Dios. O sea, si usted no conoce al Señor y usted llega al Señor, yo estoy seguro que el Señor lo sana a usted tranquilo. Todos los que llegaban por primera vez a Jesucristo eran sanos, todos, sanos. Pero el problema es que estamos hablando de personas que ya conocen. Y esas personas que ya conocen pecando les llegan resultados, efectos de ese pecado. A mí no me venga con el cuento de que no, Dios no me va a hacer nada. Ojo, no es Dios el que va a hacer nada, es que ese pecado tiene un efecto. Por ejemplo, el martes, el fin de semana hubo puente, entonces el martes yo ya venía de viaje para mi casa y viniendo en la moto me pegó un aguacero tremendo. Bueno, también les cuento que el sábado anterior me había pegado otro aguacero. Entonces yo tenía un impermeable, pero ese impermeable no impermea nada, eso es, el agua entra de todas maneras. Me pegué la lavada del siglo. Llegué a la casa, el Señor, que no me dé gripa, por favor. Y no me dio gripa, pero la garganta la tengo muy afectada. ¿Me está castigando Dios? No. Efectos de haberme mojado. ¿Me hago entender? Hay un efecto de las cosas. Y el problema es eso, que Dios está castigando a David y hay un efecto. ¿Cuál? Ese niño va a morir. Las mujeres tuyas van a ser violadas. Son efectos del pecado. Y si usted tiene un efecto del pecado ya conociendo a Dios, pues aguántese. Pídale a Dios. ¿Me puede perdonar? Sí, pero si no te perdona, aguántelo. Aguántelo. Si la persona reiteradamente se le dice, mira, sigue al Señor, la persona no quiere, cada vez se aparta más. Y viene Dios, me lo voy a llevar, y la iglesia empieza, Señor, no te vez, mira, Señor, ten misericordia. Espera un momento, ¿usted qué está orando? Le voy a ser sincero, en lugar de que ore para que se sane, ore para que Dios haga su voluntad. No sé si será sanarlo o llevárselo, pero cualquiera de las dos decisiones, bienvenido sea. El domingo, que estaba en Santa Marta en un almuerzo, una persona dijo, yo estoy brava con Dios. ¿Cómo así? Yo alego con Dios. ¿Y por qué? Porque no le acepto que se haya llevado a mi madre en la juventud. Ella siendo niña perdió a su mamá. No acepto eso, no acepto. Y se puso a gritar y a llorar, la cunda. Y los que estábamos ahí dijimos, no le predicamos más porque ya llegó un momento en el cual empezó a rechazar a Dios. No le acepto. Miren, mis hermanos, este pecado de David llevaba más de 9 meses. ¿Y qué dice el versículo 8? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Otra vez vuelve. Yo creo que este año va a ser el año de los huesos para mí. El Señor me está enseñando cómo curar la artritis, la artrosis. Y aquí vemos que el pecado afecta a los huesos. ¿Sabe qué es lo peor todavía? Gente que Dios le está diciendo, ven, camina, aprende. ¿Quieres sanarte de los huesos? Sí. 1, métele Biblia a tu cuerpo. Proverbios capítulo 3 dice que si tú coges las palabras de Dios y las metes en tu cuerpo, te las aprendes, serán refrigerio para tus huesos. La historia del Valle de los Huesos Secos ¿está en Isaías o está en Ezequiel? ¿Dónde es que está? La historia del Valle de los Huesos Secos. Eso está en Ezequiel 37.
¿Y qué es Ezequiel 37? Ve y lanza la palabra. La Biblia hace que tu cuerpo se sane, pero no quieres. Ok, no quieres. Listo. Cuando tengan los problemas de hueso, no vayas a llorar, porque tú decidiste no hacerlo. ¿Se dan cuenta? David llevaba meses enfermo, ¿sí? Mira, versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese bebé, resultado del pecado, siempre ahí, y David lo sabía. Eres el hijo de un abusador, de un homicida. David era homicida, adúltero, engañador, mentiroso, pornográfico, boyerista. Mejor, ahí tenía el resultado. ¿Se da cuenta? Y aquí es donde imagínense, llega hasta el punto de decir en el versículo 8, mis huesos están abatidos por ti. Hay enfermedades que son castigo de Dios y hay otras enfermedades que son pues resultado de nuestros errores. Dios puede sanarlos, pero también hemos aprendido que hay enfermedades que Dios nos sana porque tienen un propósito y se le conoce como el aguijón de la carne. La pregunta mía es, ¿está sonando como debe sonar? Señor, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, haz tu voluntad. Y en la palabra veo que la voluntad del Señor para los países idólatras está en Romanos capítulo 1, por ejemplo. Si se han leído Romanos capítulo 1, cómo se cauteriza la conciencia de una nación. Romanos capítulo 1, te lo digo en memoria, versículo 19, 21 en adelante, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, semejanzas de hombres, de cuadrúpedos, de animales. Y ahora tenemos gente detrás de una cruz de oro que le llaman el santo, no sé cómo. Y eso lo sacan y detrás de él y le cantan. Como si ahí estuviera Dios. Y dicen que no es idolatría. Ahorita en Semana Santa se va a ver Baruch 6, que es un libro católico. Y Baruch 6 dice, cuando veas a la gente, el tumulto, detrás de otra gente que lleva un murraco en los hombros, ustedes no lo hagan. Ellos no leen eso. Apártense de eso. Dice el texto, le ponen velita, les prenden velita a esos ídolos que ni ven ni oyen, pero tienen boca, tienen nariz, tienen ojos, tienen oídos, pero no pueden hacer nada y les prenden velita. Y eso habla de San Judas Tadeo, que tiene un hacha y no sé quién y otros. Del divino niño que tiene un cetro, pero no lo lee. Pero lo hace. ¿Me hago entender? ¿Qué le espera a una nación como esa? Ay, Señor, que montes al próximo presidente que tú elijas. Dios no elige presidentes. Dios pone reyes, Dios no es demócrata. Él es monárquico. Y el próximo presidente que traiga para Colombia, que fue lo que dijimos de Gustavo Petro, que iba a inducir, ¿se acuerdan? A Colombia a la brujería. Bueno, este va a ser peor, este va a inducir a Colombia a la violencia. Porque lo que viene es violencia para nuestro país. Resultado del pecado. Entonces Romanos 1 dice, cambiaron la gloria de incorruptible por semejanza de cuadrúpedos, de animales, de imágenes de hombres. Y después dice, y además de eso, las mujeres dejaron el uso natural de su cuerpo contra el de naturaleza. Mujer con mujer, eso no es natural. Pero yo creo en Dios. Interesante.
Y no solo dice, también los hombres. De la misma manera dice, asimismo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. Y dice, recibiendo, ¿cómo es que dice? Recibiendo el pago a su extravío. ¿De dónde apareció la sífilis, la gonorrea, la herpes? ¿De dónde apareció el SIDA? ¿De dónde? El SIDA aparece con los homosexuales. No se llamaba SIDA, se llamaba GRID, G-R-I-D. G de gay, R de relacionado, la I, la D, inmunodeficiencia. O sea, enfermedad relacionada, ¿sí?, a los gays. La inmunodeficiencia relacionada a los gays. Así comenzó. Ah, no, pero ahora creemos que hay pastores gays, que pues, sí me hago entender. Ay, hermano, es que usted no los ama. No, yo sí amamos a los homosexuales, amamos a las prostitutas, pero no amamos lo que hacen. Amamos a la persona. Pero me toca decirse, ok, le voy a adornar el letrero, le pongo lucecitas, bombitas, escarcha y todo, pero el letrero va a decir, el homosexual va para el infierno. El mensaje no le va a gustar. Discriminador, no, yo no estoy discriminando, le estoy diciendo que la Biblia dice eso. Si tiene algún problema, hable con la Biblia. Juzguen a la Biblia, que por eso la van a prohibir. Pero lo que viene para nuestros países es violencia para Sudamérica. En YouTube tenemos en Dynamis un video de hace 5 años en el cual el Señor profetizó, y lo grabé y lo dejé ahí, que Estados Unidos se iba a quedar con el petróleo venezolano y con la cocaína colombiana. Ah, pero Donald Trump está en contra de la cocaína. No, él no es que esté en contra de la cocaína, él quiere monopolizar la cocaína, que es diferente. Y ya se metió en Ecuador y ya manda en Ecuador, manda en otros países, y entonces, hágame el favor, Ecuador, agarre con Colombia, ahí para tenerlos quieticos. ¿Me hago entender? Tengan cuidado. Entonces orando, Señor, mira, trae la paz. ¿Trae cuál paz? Si la Biblia no dice eso, la Biblia dice que vienen guerras. Más bien, ¿sabes qué? Enséñale a los transgresores los caminos de Dios y que los pecadores se conviertan. Empieza a predicarle a tu familia, predique la palabra a tu familia. Dile, mire, se están cumpliendo las profecías, ¿sí? Y sobre todo el versículo 16 y 17. No quiere sacrificios, que yo lo daría. No quiere holocausto, no quiere incienso. En Isaías capítulo 1, versículo 12 o 13. Yo aborrezco el incienso, dice la Biblia, y ahorita es Semana Santa que prende. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciaré. No despreciará Jehová a Dios. Tenemos que cambiar conceptos. Y tenemos que empezar a orar que el Señor haga su voluntad. Y la voluntad de Dios para estos últimos tiempos es que el Señor va a empezar a castigar las naciones. A castigar literal. ¿Me hago entender? A castigar presidentes. ¿De qué queda? Ah, que el presidente Petro es muy bueno en esto y muy malo en otro. No sé. No soy ni petrista, ni uribista, ni nada. Yo tengo un rey que se llama Jesús. Pero nosotros debemos entender, mis hermanos, que el pecado trae consecuencias. Y cuando la consecuencia del pecado está ahí, usted ora para que el Señor haga su voluntad. Señor, si te vas a llevar a mi hermano que está en la UCI, llévatelo en el nombre de Jesús. Se haga tu voluntad. Y si lo vas a levantar, levántalo y restaura su hogar. Pero hágase tu voluntad. Bueno, no veo a ninguno, me fueron todos. Alejandro, ¿dónde anda? Que no lo veo. Terminamos por el día de hoy. Ojo con el pecado. Que si Dios tiene que matar a un bebé, lo mata. Ojo con el pecado. Que si el Señor tiene que acabar con las mujeres de una casa, la acaba. Porque
A la gente se le olvida que Él es justo. Él es justo. ¿Qué significa justicia? Darle el pago que merece. Eso es justicia. Dar el pago que merece. Alguien tiene que pagar, eso es justicia. ¿Me hago entender? Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Mañana seguimos. Ah, no, hoy es viernes, no. Seguimos el lunes siguiente. Descansamos el fin de semana. Se les quiere mucho a todos. Dios les bendiga. Bye bye. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Bendiciones.